Hay una manera de ganar un debate histórico que no requiere gritar, no requiere insultar y no requiere entrar en el terreno que el adversario eligió para pelear. Requiere un documento. El 4 de mayo de 2026, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura más visible de la derecha española fuera del gobierno central, llegó a México con una agenda política que no necesitaba ser declarada explícitamente porque sus propias declaraciones la explicaban sola. La conquista española como una historia de amor y fusión, un proceso de encuentro entre culturas que produjo la América mestiza que conocemos hoy, donde el sufrimiento y la violencia quedan enterrados bajo el argumento de que el resultado final, la cultura hispanoamericana, justifica los medios que se usaron para producirla. México como un territorio que no existió hasta que llegaron los españoles. Porque antes de la conquista lo que había era una suma de pueblos y civilizaciones sin la unidad que España aportó. La hispanidad como legado que las izquierdas latinoamericanas intentan destruir por resentimiento ideológico, incapaces de reconocer la deuda cultural que tienen con la civilización que les dio el idioma, la fe y las instituciones. La hispanidad como legado que las izquierdas latinoamericanas intentan destruir por resentimiento ideológico. Un relato construido para audiencias españolas conservadoras que funciona perfectamente en Madrid y que en México tiene la misma delicadeza política de prender un fósforo en una gasolinera. Lo que Ayuso no calculó es que del otro lado de ese fósforo estaba alguien que no iba a reaccionar con indignación, sino con precisión. Claudia Sheinbaum publicó un edicto, un documento de 578 años de antigüedad, firmado en Valladolid en 1548 por el príncipe Felipe en nombre del rey Carlos I de España, que ordenaba la liberación inmediata de los indígenas que Hernán Cortés había esclavizado ilegalmente. Un documento donde la propia corona española reconocía, por escrito, con firma real, que el conquistador al que Ayuso venía a reivindicar había cometido atrocidades que ni siquiera los propios reyes de España de la época estaban dispuestos a tolerar. Quédate, porque este episodio no es solo una anécdota política entre dos mandatarias, es el momento en que algo que llevaba décadas ocurriendo en silencio se hizo completamente visible. El fin de la época en que ciertos dirigentes europeos podían llegar a América Latina a imponer una visión colonial de la historia sin encontrar ninguna respuesta que los pusiera en evidencia de manera efectiva ante su propio público. Para entender el impacto de lo que hizo Sheinbaum, primero tienes que entender qué vino a hacer Ayuso a México y por qué su visita fue política desde el primer minuto. Isabel Díaz Ayuso no es una figura apolítica en visita de Estado protocolar. Es la dirigente más visible del Partido Popular en España fuera del gobierno central, una política que ha construido su marca personal en la confrontación con la izquierda, en la defensa de una identidad española que incluye una lectura de la conquista de América que en los círculos académicos de historia ya no tiene respaldo serio, pero que en ciertos sectores electorales conservadores españoles tiene un consumo político muy real. Ayuso llegó a México el 4 de mayo con una agenda programada de 10 días. Se reunió con legisladores del PAN, la principal fuerza de oposición al gobierno de Sheinbaum. Criticó al gobierno de Morena. Comparó la situación de México con la de Venezuela, un recurso retórico que la derecha latinoamericana usa con la frecuencia y la creatividad de quien tiene un martillo y ve clavos en todas partes. Y pronunció las declaraciones sobre la conquista que generaron el conflicto. La historia de amor y fusión. México no existió hasta que llegaron los españoles. Esas dos frases tienen una genealogía intelectual que conviene conocer porque explica por qué Sheinbaum eligió responder con un documento específico de un año específico. La narrativa de la conquista como encuentro mutuamente beneficioso, como proceso civilizatorio que elevó a las sociedades precolombinas al traerles fe, cultura escrita, organización política estatal y tecnología que no tenían, no es una invención reciente de Ayuso, ni una particularidad del PP español. Es una corriente dentro del hispanismo conservador español que tiene décadas de desarrollo y que choca frontalmente con el proceso de revisión histórica que las últimas décadas de historiografía académica han producido tanto en España como en América Latina. Una corriente que ignora sistemáticamente la esclavitud, el trabajo forzado,
la destrucción de culturas y las enfermedades que diezmaron poblaciones enteras en favor de una imagen de la conquista que sería irreconocible para los propios contemporáneos que la vivieron, tanto los conquistadores que escribieron sobre su violencia como los cronistas indígenas que la documentaron. El edicto de 1548 que Sheinbaum publicó en sus redes sociales viene a cortar ese nudo gordiano de manera brillante precisamente porque no es un argumento de izquierda, no es una narrativa indigenista del siglo XXI, no es la interpretación de un historiador comprometido políticamente con una visión particular de la historia. Es un documento de la propia corona española del siglo XVI que describe lo que Cortés hizo y ordena que se deshaga. La firma es del propio rey de España. Los indígenas esclavizados que el documento ordena liberar fueron esclavizados por el hombre que Ayuso venía a reivindicar como símbolo de la historia de amor y fusión entre España y México. No hay argumento posible contra eso sin contradecir a los propios reyes de España, cuya herencia Ayuso dice defender. Ese es el golpe quirúrgico que convirtió un debate político potencialmente desgastante, lleno de emociones, susceptibilidades históricas y resentimientos acumulados en los que México siempre tiene más que perder mediáticamente en el corto plazo porque la emotividad oscurece el argumento en un ejercicio de pedagogía histórica donde el documento habla por sí solo, donde la fuente es irrefutable y donde el gobierno de Sheinbaum no tuvo que elevar la voz, ni insultar, ni entrar en la trampa del debate emocional que Ayuso había preparado. Mientras el edicto circulaba en redes sociales y generaba cobertura tanto en México como en España, donde periodistas e historiadores analizaban el contenido del documento y la precisión del movimiento de Sheinbaum, la agenda de Ayuso en México empezó a desmoronarse. La Arquidiócesis Primada de México canceló la misa en honor a Cortés y la Malinche que estaba programada en la Catedral Metropolitana. La Iglesia, institución que en ningún sentido puede ser acusada de ser aliada del gobierno de Morena, decidió que asociar su espacio más simbólico con la reivindicación política de la conquista en el contexto de esa semana específica era demasiado costo. El recinto de Xcaret también cerró las puertas a Ayuso en el marco de los Premios Platino, la ceremonia del cine iberoamericano. Ayuso acusó al gobierno mexicano de boicot y de amenazas. Dijo que había presiones del gobierno de Sheinbaum detrás de las cancelaciones. La Iglesia Católica Mexicana lo desmintió. Los organizadores de los Premios Platino lo desmintieron. Las razones que dieron fueron logísticas y de permisos, no políticas. Cuando dos instituciones tan distintas como la Arquidiócesis de México y los organizadores de un festival de cine iberoamericano desmientan simultáneamente la misma acusación, lo que queda en evidencia no es el poder del gobierno de presionar. Es la incapacidad de Ayuso de distinguir entre las consecuencias naturales de sus propias declaraciones y una conspiración gubernamental. El viaje que estaba programado para 10 días terminó en menos de la mitad. Ayuso regresó a Madrid antes de lo previsto. Y una vez en España, en lugar de hacer el silencio que hubiera sido políticamente más inteligente, eligió continuar. En la cadena COPE calificó a México como un país profundamente violento y controlado por el narco. Una descripción que con independencia de sus elementos de realidad, porque los problemas de seguridad de México son reales y documentados, en boca de una política que acababa de fracasar en una visita al país y que acababa de ser desmentida por dos instituciones que no tienen ningún interés en defenderlo, sonó exactamente como lo que era, la reacción de alguien que necesita una explicación alternativa a su propio fracaso. La respuesta de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español y rival político de Ayuso dentro del mismo sistema político, fue demoledora en su brevedad. La llamó profesional en crear problemas. Esa frase tiene un peso particular en el contexto político español, porque viene del líder de su partido adversario, que normalmente no desperdicia oportunidades de atacar a Ayuso, pero que en este caso eligió usar sus propias palabras para dejarla en evidencia sin necesidad de construir un argumento complejo. El contraste entre las dos figuras al final del episodio es casi cinematográfico en su claridad. Ayuso regresó a Madrid desautorizada por su propio gobierno central, con las cancelaciones de su agenda sin explicación satisfactoria para su público en España,
Con el texto del edicto de Carlos I circulando en las redes de ambos países con un alcance que ningún comunicado oficial hubiera logrado, y con la etiqueta de profesional en crear problemas puesta públicamente por el presidente del gobierno de su propio país, que normalmente cuida mucho más sus palabras cuando se refiere a ella, Sheinbaum terminó la semana preparando algo que tiene una dimensión geopolítica muy superior al episodio de Ayuso. El 22 de mayo en Palacio Nacional, la presidenta iba a firmar el acuerdo global modernizado entre México y la Unión Europea, en presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. La diferencia entre esos dos eventos es la diferencia entre la política de espectáculo y la política de Estado. Ayuso vino a México a reivindicar una narrativa histórica que su propio partido en el gobierno nacional no respalda, con una agenda que incluía reunirse con la oposición al gobierno anfitrión y hacer declaraciones sobre la conquista que eran políticamente explosivas en el contexto de un país que tiene una historia muy específica con España. Se fue antes de lo previsto con la agenda reducida y el texto de un edicto de 500 años siguiéndola. Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a las dos figuras más importantes de las instituciones de la Unión Europea para firmar un acuerdo de asociación que representa décadas de negociación diplomática, múltiples administraciones en ambos lados del Atlántico y un esfuerzo institucional de una envergadura que hace que el episodio de Ayuso parezca exactamente lo que es en términos de escala. Ruido de fondo en una semana de historia. Eso no significa que el episodio de Ayuso sea una anécdota menor que se puede archivar en la categoría de escándalos políticos pasajeros. Tiene una importancia que trasciende la coyuntura inmediata porque toca algo que en las relaciones entre España y América Latina sigue siendo un punto de tensión estructural que 500 años de historia compartida no han resuelto y que reaparece con una regularidad que dice algo sobre la profundidad del problema. La manera en que se narra la conquista de América no es un debate académico neutral. Es un debate con consecuencias políticas reales en el presente, porque define quiénes son los herederos legítimos de esa historia, qué derechos y qué responsabilidades se derivan de ella, y con qué identidad los países latinoamericanos se relacionan con España en el siglo XXI. Cuando Ayuso dice que México no existió hasta que llegaron los españoles, no está simplemente equivocándose en un dato que se puede corregir con una clase de historia de nivel secundaria. No está cometiendo un error histórico menor que surge de la ignorancia y que se resuelve con información adicional. Está haciendo una afirmación política cargada de consecuencias sobre la legitimidad de las civilizaciones precolombinas, sobre el valor de lo que existía antes de que llegaran los barcos de Colón y de Cortés, y sobre quiénes son los verdaderos fundadores de la identidad de los países latinoamericanos. Está negando la existencia de las civilizaciones que habitaron ese territorio antes de la llegada europea. Está diciendo que el México que existió antes de Cortés no era México. Esa negación tiene implicaciones sobre la legitimidad de las demandas históricas de los pueblos indígenas, sobre la manera en que se enseña la historia en las escuelas, sobre la identidad colectiva de un país donde más del 20% de la población se identifica como indígena. La respuesta de Sheinbaum con el edicto de 1548 no fue solo un golpe mediático. Fue una declaración sobre qué tipo de narrativa histórica México está dispuesto a aceptar de sus interlocutores externos y qué tipo no. No la que dice que la conquista fue una historia de amor, sino la que documenta, con la firma de los propios reyes de España, que lo que ocurrió fue suficientemente terrible como para que la propia corona tuviera que intervenir para limitar los excesos del conquistador al que algunos todavía quieren reivindicar como héroe. ¿Marcará este episodio un cambio en cómo las figuras políticas españolas de derecha abordan el tema de la conquista cuando visitan América Latina? ¿Tiene el gobierno de Sheinbaum la voluntad de seguir respondiendo con documentos históricos cada vez que alguien intente imponer una narrativa colonial sin respaldo en la evidencia? ¿Y qué significa para la relación entre México y España que mientras Ayuso regresaba desautorizada, Sheinbaum firmaba el Acuerdo Global de Asociación con los máximos representantes de la Unión Europea? Pero hay una dimensión adicional de la respuesta de Sheinbaum con el edicto que merece análisis y que va más allá del impacto mediático inmediato.
El edicto de Carlos I no era desconocido para los historiadores. Existe en los archivos. Ha sido citado en trabajos académicos. Lo que Sheinbaum hizo no fue descubrir un documento secreto, sino elegir ese documento específico, de entre los miles que documentan las atrocidades de la conquista, para publicarlo en el momento exacto en que Ayuso estaba haciendo sus declaraciones, y en el formato exacto de las redes sociales, donde ese tipo de contenido tiene mayor difusión entre audiencias no especializadas. Eso requiere un equipo que sepa de historia y que sepa de comunicación simultáneamente, que entienda que el impacto no está solo en el contenido del documento, sino en la coincidencia entre el momento en que se publica y el contexto que le da relevancia, que calcule que publicar el edicto cuando lo hizo producía el efecto de desmentir a Ayuso sin mencionar a Ayuso, de responder sin entrar en la pelea, de ganar el debate histórico sin degradarlo a una discusión de declaraciones cruzadas. Ese nivel de coordinación entre el contenido histórico y la estrategia comunicacional no es accidental. Es exactamente el tipo de respuesta inteligente que hace que el gobierno de Sheinbaum sea difícil de atacar en el terreno mediático porque no da los ángulos de ataque que una respuesta emocional o confrontacional hubiera dado. Y hay algo más que vale la pena nombrar sobre el edicto y sobre lo que su publicación dice sobre la manera en que el gobierno de Sheinbaum entiende la historia. El documento no dice que la conquista fue buena ni que fue mala en términos abstractos. Dice algo mucho más específico y mucho más poderoso, que incluso en los términos de la propia legalidad española del siglo XVI, incluso en el marco normativo de la época de la conquista, lo que Cortés hizo con los indígenas que esclavizó era ilegal. Era contrario a las órdenes del propio rey. Era algo que la corona consideraba inaceptable y que por eso ordenó revertir. Eso desmonta el argumento de que juzgar la conquista con criterios modernos es un anacronismo que impone valores del siglo XXI sobre realidades del siglo XVI. El edicto de Carlos I no es un criterio moderno, es el criterio de la época. Y ese criterio condenaba lo que Cortés hizo. El argumento de Ayuso no solo es políticamente inconveniente, es históricamente falso dentro de los propios términos que ella usa para defenderlo. La hispanidad que Ayuso reivindica incluye ese edicto, incluye la Escuela de Salamanca y el debate sobre los derechos de los indígenas, incluye a Bartolomé de las Casas defendiendo la humanidad de los pueblos conquistados. Incluye a frailes y funcionarios coloniales que documentaron los abusos y que presionaron a la corona para que los corrigiera. La historia de España en América no es solo la historia de la violencia de la conquista. Es también la historia de los españoles que la documentaron, que la cuestionaron y que en algunos casos arriesgaron su posición para denunciarla. Sheinbaum eligió uno de esos documentos, el que más directamente desmontaba el argumento específico que Ayuso estaba haciendo, el que venía firmado por el rey de España en persona, y lo publicó, sin discurso, sin conferencia de prensa, sin comunicado oficial. Solo el documento, escaneado, con su caligrafía del siglo XVI, con el escudo real en la parte superior, en las redes sociales de la presidenta de México. Eso es comunicación política de altísimo nivel. Y es también un ejercicio de soberanía histórica que dice algo muy preciso sobre el tipo de país que el gobierno de Sheinbaum quiere ser. Uno que conoce su historia, que la tiene documentada y que está dispuesto a usarla cuando alguien intenta reescribirla desde afuera. La diferencia entre Ayuso y Sheinbaum en este episodio no es solo una diferencia de estilo político o de afinidad ideológica. Es una diferencia sobre qué tipo de relación quieren construir entre España y México en el siglo XXI. Ayuso llegó con la idea de que México necesita reconocer su deuda con España, que la identidad mexicana es fundamentalmente hispánica y que rechazar esa identidad es rechazar lo mejor de sí mismo. Que los mexicanos que cuestionan la conquista son víctimas de una manipulación ideológica que les impide ver la realidad de su propia historia. Sheinbaum respondió con la idea de que México conoce su historia mejor que nadie que llegue a enseñársela desde afuera. Que esa historia incluye tanto el México que existía antes de la conquista
como el México que se construyó después de ella. Y que cualquier relación entre España y México que quiera ser duradera y genuina tiene que fundarse en el reconocimiento honesto de todo lo que ocurrió, no solo de la parte que resulta cómoda para ciertos relatos identitarios españoles. Esa es la conversación que el edicto de Carlos I abrió. Una conversación que excede a Ayuso y que excede a Sheinbaum. Una conversación que España y México van a seguir teniendo durante mucho tiempo porque 5 siglos de historia compartida, violenta y creativa al mismo tiempo no se procesan en un ciclo de noticias. Pero algo cambió en este episodio. La próxima vez que un político español llegue a México con un relato sobre la conquista española que ignore la esclavitud, los edictos reales y los cronistas que documentaron los abusos, va a saber que ese relato puede ser respondido con los propios documentos de la corona española. Y eso ya es diferente. Y hay una última ironía en este episodio que merece nombrarse antes de cerrar. Ayuso llegó en nombre de la hispanidad, del legado profundo de España en América, de la conquista como fundamento de la identidad latinoamericana. Y el documento que la desmontó fue un documento español, firmado por un rey español, escrito en castellano y guardado en los archivos históricos de España. La soberanía histórica que Sheinbaum ejerció no fue antiespañola. Fue una soberanía que usó los propios instrumentos de la historia española para defender una versión más honesta de esa historia. No el relato de triunfadores que oculta a los vencidos, sino la historia completa de todo lo que ocurrió, con sus grandezas y sus horrores, con sus conquistadores y con los reyes que tuvieron que ordenarles que soltaran a los esclavos que nunca debieron haber esclavizado. En este canal te vamos a seguir informando de todo lo que los medios no te cuentan completo. Si crees que esta información merece llegar a más mexicanos y latinoamericanos, comparte este video. Comenta, ¿qué piensas? ¿Fue la respuesta de Sheinbaum con el edicto el movimiento político más inteligente que pudo hacer? ¿O había maneras más efectivas de responder a las declaraciones de Ayuso? El debate está abierto. Suscríbete. Todo esto apenas ha empezado. El poder real está cambiando.